poco lo que justamente hablaba y explicaba Hugo Páez, analista político, maestro en políticas públicas, sobre estos temas. Siempre hay más que debatir sobre estas, pues no solo detenciones, ya no se le puede llamar extradiciones, solicitudes de Estados Unidos aprobadas por México. Hugo, qué gusto saludarte. Buena tarde. Igualmente, gracias por invitarme a tu programa, Michelle. Bueno, pues también una de las cosas que precisó y trató de hacerlo muy específicamente el secretario de Seguridad, Omar García Ujú, Harfuch, es que la presidenta Claudia Sheinbaum no tenía nada que ver en esta ujú. decisión colegiada del Gabinete de Seguridad. Pero bueno, indudablemente estamos viendo una acción, una operación enmarcada en la agenda de Donald Trump. Hemos visto cómo estas presiones pues han estado realmente fuertes sobre el gobierno de México, sobre todo por los aranceles. Estamos hablando de que el día 4, este próximo Sí, martes, sería la aplicación de los aranceles. Hasta el momento no han dicho que se retiran. En la semana hubo por ahí en algunos minutos que se decía, bueno, se va a postergar un mes más. Al final de cuentas no fue eso. También estamos hablando sobre esta posibilidad de operativos sobre todo militares de Estados Unidos en México, que no precisamente con drones tripulados, digo, con aviones tripulados y demás, pero sí para atacar al crimen organizado. Yo lo que veo, por ejemplo, es que realmente se buscó una figura para no violar la ley, que no fuera extradición, porque pues habrá que imaginar, son 29 personas, tendrían que haber sido resueltos 29 juicios de extradición de un momento a otro. Eso es importante. Entonces, bueno, encuentran una figura para hacerlo. En cuanto al problema de seguridad nacional, lo entiendo por parte de Estados Unidos, pero por parte de México, como ayer se habló en la conferencia de prensa, como lo dijo también el fiscal Alejandro Gertz Manero, no lo veo tanto como en agenda de seguridad nacional, alguien, presos que tienen entre 40 años, para ahí digo, delincuentes, otros tienen 11 y demás. ¿En qué sentido, de un momento a otro, esto puede formar parte de una presión de seguridad nacional al interior de México, sí. ¿no? Indudablemente estamos hablando de la agenda de Donald Trump y creo que esto puede ser válido, puede ser válido en algún momento, pero vaya, creo que aquí lo que estamos viendo es algo que puede ser reclamable porque también hay otra cosa que a mí me resultó un poco, vaya, muy señalada, un poco diferente, es que siempre se está hablando de generadores de violencia, no se habla de ciudadanos, son ciudadanos. No se Ujú. habla de personas, como que se trata de manipular un poco el término. Pues Esto es lo que estoy viendo yo en es este que es sentido. parte de lo que mencionas, se tenía que, plantear una figura para poder, bueno, ahora entendemos que fueron expulsados de nuestro país, ¿no? Fueron muy cuidadosos de no utilizar las palabras extradición o alguna otra palabra que definiera algún acuerdo, obviamente, o que involucrara, justamente esta puerta que abre el análisis sobre los derechos de estas personas como mexicanos. Pero también está la otra narrativa, o te la quiero plantear. Aquellas familias, aquellos habitantes de ciudades que van a respirar porque se llevaron al capo peligroso, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos muy fuertes y de sus efectos cuando llegan a los eferesos o a las cárceles en los estados, la presencia de los Zetas, ¿no? Z40, Z42, por ahí, no voy a revelar fuente, pero me platicaban, por ejemplo, que en el Ceferés 11, cuando estuvo uno de ellos ahí, o sea, quien entraba a verlo, los agentes que acompañaban al abogado, de nada más ni nada menos que este sujeto, Hugo, te lo confirmo, entraban con la cara tapada porque por el personaje, ¿no? Y porque lo pedí, porque seguramente hay gente que obedecía, hay gente que por miedo lo hacía. Hay gente respirando. Y muchos dicen, a ver, Michel, por sentido común, pues qué bueno que se los llevaron, ¿no? Porque no tienen nada que hacer aquí. ¿Y qué tal si alguno buscaba fugarse también? Son parte de las interrogantes y las narrativas que surgen, Hugo, con la expulsión de estos personajes hacia Estados Unidos. Pero, sin Sí. embargo, pues sigue poniéndose en duda todavía esta acción por lo inmediato, ¿no? Y porque estamos en medio de acuerdos con Estados Unidos. Bueno, indudablemente ese es un gran problema que tenemos nosotros. Otro gran problema que tiene Estados Unidos es el consumo de drogas, también Ujú. la distribución allá de drogas.
Sin duda, y bueno, dice Donald Trump, es el fentanilo. Sin embargo, hay quienes hemos platicado también con especialistas por acá, nos dicen, oye, bueno, la metanfetamina es la droga, pero queda claro que lo que se busca es que no se apliquen, obviamente, los aranceles en Estados Unidos. Vamos a tratar de retomar la comunicación con Hugo en unos minutos, en unos segundos más. Platicamos de estas, pues, detenciones desde hace algunos años, esta forma en la que se los llevaron hacia Estados Unidos. 29. Luis Chaparro, el periodista Luis Chaparro, lleva mucho la atención entre los detalles que surgieron muy temprano este viernes, es que por un tuit, un trascendido de uno de los sheriff en la frontera, es que se supo que muy temprano, justamente uno de los Zetas, Z42 y Z40 serían trasladados hacia Estados Unidos. El abogado otorgó una entrevista a Radio Fórmula muy temprano y mencionó que no tenía información de momento. Quiere decir que hasta los abogados de la mayoría de estos personajes que fueron llevados hacia Estados Unidos no tenían conocimiento de estas acciones. Y el fiscal Alejandro Gertz Manero, justamente en esta conferencia, lo apuntaba así, fue una solicitud que se hizo el mismo día y se ejecutó en cuestión simplemente de horas. Y estos personajes se tomó así justamente la decisión de llevarlos hacia Estados Unidos. 6 se enfrentan la pena de muerte. Juan Antonio nos tiene justamente información sobre este tema. Veamos una nota. Juan Antonio, gracias. Hugo, parece que veíamos la lista de los llevados. Un último comentario y agradecerte esta entrevista. Bueno, yo creo que definitivamente estamos hablando de un gran problema que tenemos en México, cómo enviar a unos detenidos a Estados Unidos porque no podemos controlarlo en nuestras cárceles. Definitivamente no podemos, no podemos explicar esto sin una gran corrupción, pero se trata de un problema de nosotros. Vaya, lo que pasó, por ejemplo, en Colombia de la Pablo Escobar, estamos hablando en los 80s, 90s. Lo que pasa en Colombia de Pablo Escobar también, los extraditables que tenían que irse a Estados Unidos porque no podían, por el sistema de corrupción, no podían controlar a unos presos que están detenidos en su territorio. Así es. Ya no hablemos también, tampoco de cárteles o de capos como los que están ahorita libres. Vamos a una pausa, ya regresamos. Quédate en la